Una de las preguntas que se hacen las parejas que están esperando un bebé es, ¿será niño o niña? Y el día de hoy, en conjunto con mis compañeras, aportaremos nuestro punto de vista del caso de la familia Kramer desde un marco teórico ético. Mi nombre es Itzel Feregrino y mis compañeras son Miriam Ortiz, Edith Nacheli, Olivia, Maritoña y Marta Angélica, y juntas llevaremos este caso. En el caso de la familia Reimer, ocurrido en los años 1960, los gemelos Bruce y Brian Reimer eran dos niños perfectamente normales que nacieron en Canadá. A los 7 meses de nacidos, ambos empezaron a presentar dificultades para orinar. Su diagnóstico fue fimosis. El urólogo encargado de la operación utilizó un método de cauterización muy poco utilizado en aquella década, dando como un resultado en la mutilación de sus órganos genitales de Bruce, es decir, le quemaron a Bruce toda su parte genital. Ahí se puede observar que a los padres no se les explicó la forma en la que iban no se les explicó la forma en la que se iba a practicar todo este procedimiento que, que llevaría a sus hijos, que llevarían sus pequeños. Desde ahí comenzamos con la mala práctica de la medicina, la preocupación de sus padres, que sus padres se llamaban Janet y Ron Reimer, con la de que su hijo no fuera a ser feliz ni que pudiera llevar una vida sexual normal, les llevó a consultar al doctor John Money en el hospital, ¿cómo se llama? En el hospital Johns Hopkins de Baltimore. Money era un psicólogo conocido por sus trabajos en cuanto a sus roles de género y el desarrollo sexual, que impulsaba la teoría de la neutralidad de género, sosteniendo la identidad de género que se reconstruía desde la infancia por el aprendizaje social. Money sugirió a los Reimer que la solución, la más beneficiosa, era empezar la educación de Bruce como una niña. Finalmente los padres se convencieron de la reasignación a los 22 meses, que se les practicó una orquiectomía, es decir, le extirparon los testículos y cambiaron su nombre a Brenda. Los padres simplemente debían tratar a Brenda como si fuera una auténtica niña y por ninguna circunstancia podían hablar del tema. Money vio una muy buena oportunidad para usar a David como parte de un experimento y probar así su punto de vista de que su identidad de género no es innata. La identidad de género no era innata, sino que era determinada desde la crianza. El caso de David Reimer era único para estudiar la influencia del entorno de los roles de género, ya que su hermano gemelo Brian, él podía servir como un sujeto experimental para compartir el 100% de la genética y el ambiente familiar. El doctor Money se encargó del apoyo psicológico durante al menos 10 años. Estuvo viendo a David para evaluar el resultado de la operación y la reasignación del sexo. Durante varios años escribió sobre el caso. Lo llamaba el caso John Joan, describiendo un aparente éxito del desarrollo de la personalidad femenina de David, lo que implicaba la viabilidad de la reasignación y la reconstrucción quirúrgica, incluso en personas que no eran intersexuales. Money decía que su comportamiento es claro como el de una niña, muy distinto de las maneras de un chico, que era su hermano gemelo. Bueno, es un caso muy triste. Menciona que durante su adolescencia de este pequeño le suministraron estrógenos para que así se provocara el crecimiento de los pechos en esa etapa por la que iba a atravesar. El doctor Money intentó convencer a la familia para implantar a Reimer una vagina mediante una cirugía. Al mismo tiempo, en las últimas visitas del doctor Money, David empezó, pues sí, era obvio, a sufrir depresión y les dijo a sus padres que se iba a suicidar si lo seguían llevando con este doctor.
a lo que la familia pues decidió que ya no lo visitaran, porque pues sí, no le estaba haciendo ningún bien a este niño. Como el doctor vio que pues ya no, la familia dejó de ir, él dejó de publicar sobre el caso, sobre este proceso de investigación, y pues sí, este proceso por el que estaba atravesando David, sin ninguna explicación, dejó de publicar acerca de esto. A los 14 años, sus papás deciden decirle a David todo lo que estaba pasando, todo su procedimiento, y este niño, David, decide asumir su papel masculino. Regresó a su nombre de David y se había sometido a tratamientos para revertir todo lo que ya le habían hecho. Se inyectó testosterona, mastectomía doble y operaciones de faloplastia. Después de este tratamiento, y aún sabiendo que nunca iba a poder tener hijos biológicos, se casó con una mujer que conoció y se convirtió en papá de sus 3 hijos, papá de sus hijos de su esposa con la que se casó. David no sabía que había sido inmortalizado en este mundo académico y científico, no sabía que sus experimentos los experimentos que habían hecho con él se habían publicado, y que él era el protagonista del caso de John Joan para reasignación de género. Y cuando se enteró no podía creer que había sido un caso exitoso cuando no había sido verdad. Él había desistido de continuar con el tratamiento. En los libros de texto lo ponían como un ejemplo en los protocolos para tratar a los hermafroditas y a personas que habían perdido sus órganos sexuales, su pene. Cuando cumplió 30 años, este hombre, David, sufrió una crisis de depresión, dando como resultado la pérdida de su trabajo. Al final, también su esposa decide divorciarse de él, y en el año 2002 su hermano tenía una depresión muy profunda, muy severa, y tomó una dosis de antidepresivos, una cantidad muy fuerte, y pierde la vida. El 5 de mayo, la policía comunica que también habían encontrado a David, diciendo que esta mañana había estacionado su auto, y comentaron que también se disparó en la cabeza. Todo esto pues lo inundó a la familia por completo, no, la negligencia por parte de todos hizo que terminara en este deceso tan triste, tan desagradable para todos. Familiograma. Este familiograma se encuentra integrado por los señores Ronald y Janet Reimer, seguidos por los gemelos Brian y Bruce Reimer, quien en el futuro Bruce será conocido como Brenda y finalmente como David Reimer. Siendo ya adulto y cuando recupera su identidad, cuando toma el nombre de David Reimer, se casa con Janet Fontaine, quien cuenta con 3 hijos, los cuales adopta David. A continuación se exponen los principios y las normas de conducta ética del psicólogo que se transgreden en el caso de David Reimer. En primera instancia tenemos el artículo número 4, que habla del derecho a la identidad. Este artículo establece de manera clara y contundente el derecho fundamental que tienen todas las personas a ser reconocidas y tratadas de acuerdo con su identidad de género. Este principio es de suma importancia en el caso y contexto de David Reimer, donde su identidad fue completamente ignorada y alterada. La negación de su derecho a identificarse como un niño tuvo consecuencias profundas en el desarrollo emocional y psicológico de David, lo que tristemente concluyó con su muerte. En segunda instancia tenemos el artículo número 5, que nos habla del consentimiento informado. Este artículo estipula claramente que cualquier médico debe de llevarse a cabo con el consentimiento informado por parte de los pacientes, o en su defecto, por los representantes legales. En el caso de la familia Reimer, es cuestionable si los padres realmente comprendieron las implicaciones y los riesgos asociados a la decisión de criar a David como una niña.
Esta falta de comprensión pudo haber contribuido a las decisiones erróneas que se tomaron en su tratamiento. Tenemos después el artículo número 16, que habla de los principios de atención en salud mental. La legislación en salud mental generalmente incluye directrices que abordan la ética en el cuidado y tratamiento de los pacientes. Este artículo resalta siempre la importancia de la ética y la dignidad que se debe de llevar a cabo en el tratamiento de los pacientes. Aquí nosotros enfatizamos la atención en salud mental que debe de ser realizada de manera que se respete la autonomía y la integridad de cada ser humano. Aquí evidentemente las acciones del Dr. Money, al imponer un rol de género específico sobre David desde su niñez, plantean serias interrogantes éticas acerca de la validez y la moralidad de su enfoque. Esto es dado a que el Dr. Money priorizaba una teoría sobre el bienestar del niño. Y en última instancia, se ve involucrado el artículo número 12, que habla acerca de los pacientes y sus derechos. Este artículo garantiza a los pacientes una serie de derechos fundamentales en un contexto absoluto de la atención médica, incluyendo el respeto a su identidad y sus deseos personales. La protección de los derechos de los pacientes constituye un pilar fundamental en la legislación sobre la salud mental. En el caso del pequeño David Reimer, se puede argumentar que sus derechos fueron gravemente vulnerados al ser tratado como un experimento o como un sujeto de estudio, lejos de ser considerado como un individuo con necesidades, deseos y derechos propios. No solamente la vida de David Reimer se vio afectada, sino también la de su hermano gemelo, puesto que de toda la vida sufrieron y vivieron alteraciones que los impactaron de manera psicológica. Por lo tanto, su desarrollo no pudo ser normalizado en un estándar de crianza saludable. Gracias. Consecuencias para el paciente y su familia. Impacto psicológico. Al desestimar el derecho a la identidad, las decisiones tomadas en el caso de David Reimer tuvieron efectos psicológicos adversos y duraderos, subrayando así la importancia de respetar la identidad de género en las intervenciones médicas, ya que la salud mental está intrínsecamente ligada a la aceptación y la validación de la identidad personal. Consentimiento y autonomía. La falta de un consentimiento plenamente informado resalta la necesidad imperiosa de garantizar que los pacientes y sus familiares comprendan las decisiones que se deben tomar en su nombre. Sin un entendimiento claro, es difícil tomar decisiones que estén verdaderamente alineadas en el bienestar del paciente. Ética médica. Como sabemos, la ética es un principio fundamental, por lo que las acciones del Dr. Money, al imponer un rol de género específico en lugar de respetar la identidad de David Reimer, plantean serias dudas sobre la ética de sus intervenciones, poniendo de manifiesto la necesidad de un enfoque médico que priorice el bienestar y la dignidad del paciente. Derechos del paciente. La violación de los derechos de David Reimer representa un punto crucial en el análisis, ya que su bienestar y dignidad fueron sacrificados en función de una teoría que no se alineaba en su realidad vivida. Esto resalta la importancia de que las instituciones de salud mental respeten y protejan los derechos de todos los pacientes. Derivado a la mala praxis de investigación donde tomaron decisiones por un menor sin tener en cuenta las posibles repercusiones que tendría con sus cambios físicos hasta los emocionales, dando como resultado la represión de David Reimer. El cambio al que fue sometido y todo el proceso por el cual fue llevado fue un duro golpe, mismo que se aligeró al momento de recuperar su vida y llamarse David Reimer. Sin embargo, el no haber podido mantener su anonimato en su entorno social fue lo que lo llevó a perder a su esposa e hijos. Asimismo, también perdió a su hermano, lo que lo llevó a una fuerte depresión que lo llevó a tomar la decisión de suicidarse. Y es aquí donde nos preguntamos qué es más importante para el psicólogo, el bienestar emocional de su paciente
o un reconocimiento como especialista. Consideramos que es importante la formación personal y profesional para ser conscientes o conocedores de lo que es la deontología profesional y entender que el tomar decisiones sin fundamento se puede conducir a un paciente o pacientes a recurrir a situaciones donde para ellos tengan un alivio su dolor, pero no sea la salida correcta, como lo puede ser el suicidio de David Reimer.